Hola, muy buenas. Estamos nuevamente en el Canal 2, el canal de nuestra gente. Hoy tengo a dos amigos que son músicos, pero son profesionales en otras áreas. Javier Reyes y Jorge Grau. Cada uno ha venido con el instrumento en la mano, pero ¿de qué instrumento estamos hablando? De una bandola y de una guitarra, ¿verdad? Vamos a charlar con ellos. Tienen un grupo llamado Chipayá, pero los he logrado sacar casi que a regañadientes porque tienen compromisos ya adquiridos. Vamos a comenzar por Javier, que es amigo de hace ratico ya, sin decir los años, para darle la bienvenida al programa, para agradecerle su presencia en él y sobre todo para que nos diga por qué o de cuándo acá le nació la fiebre de la bandola. Mi querido Javier, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Demetrio. Yo, cuando alguna vez te he comentado, yo toco bandola desde los 11 años. ¿Por qué? Mi madre y mi abuela, en esa época, les dio por estudiar bandola y tiple. A ellos dos. Un profesor, ¿sí? A ellas dos. Entonces, pues nosotros en mi casa somos dos hermanos y uno cuando está pelado, pues uno es muy inquieto, muy curioso y las clases que el profesor les daba a las señoras, pues nosotros preguntamos cómo era eso. Entonces mi hermana cogió la bandola y repetía las lecciones del profesor y yo el tiple, que era el que tocaba mi abuela. Un buen día, mi casa paterna... ¿Pero usted de dónde aprendió lo del tiple? ¿O simplemente lo practicaba con su hermana? Espera un momentico, para allá voy. Entonces resulta que mi casa paterna era 2 plantas y una vez llegó el profesor a dar la clase común y corriente. A ver, el profesor era el que iba a las casas. Sí, a la casa, sí. No ahora que tenemos que ir a las academias. Exactamente, no, en esa época esa academia no era mucho, el conservatorio. Sí. ¿No? Y entonces llegó el profesor y escuchó que estaban tocando. Entonces dijo, ¿y quién está tocando? Entonces dijeron, sus mi mamá alumnos. y mi abuela, no, pues son los niños que están tocando. ¿Y cómo hay que los niños? Entonces dijo el profesor, yo creo que es mejor que sigamos la clase con los niños. Y de ahí salió... ¿Pero los niños era usted? Y mi hermana. Estamos 11 años y 10 años. Y entonces seguimos la clase nosotros. Yo tocaba tiple, duré tocando tiple un buen rato. Y mi hermana llegó en que se cansó de eso. Entonces yo cogí la clase de bandola de ella, la cogí para mí también. Entonces ¿Por qué le llamó la atención más la bandola que el tiple? Seguramente me gustó mucho la parte melódica, ¿no? La parte que daba las melodías. Entonces tuve mi profesor hasta cuando llegué al 6º año de bachillerato. ¿Cuya edad era 15, 16? 17 años, 18 años. Sí. Pues fui para Bogotá, entonces ya pues seguí en Bogotá tocando bandola más que tiple, ¿no? Pero naturalmente... ¿Pero pues, qué le hizo cambiar? O sea, esa inclinación, dejar el tiple por la bandola, ¿tuvo algún motivo? No, eso fue a motu propio. Así porque sí. Me gustó, ¿no? Pero entonces, durante mi época de bachillerato, pues tocaba los 2 instrumentos, ¿cierto? Pero ya después me fui definiendo más por la bandola, ¿cierto? Además porque la bandola es un instrumento más melódico y algo que sí cometí en la vida, el error fue de no cantar. Entonces, la voz mía se traduce en las cuerdas de la bandola. Qué bueno. Bueno, esa sí es una razón que vale la pena. ¿Cierto? Y además, pues estuve en el conservatorio también. Jorge. Señor. Jorge Grau. Cuéntenos su vida también y cómo esa afición por la guitarra. Muchas gracias por invitarme aquí a su programa. Yo empecé a los 8 años a tocar acordeón piano. Mi mamá... A ver, ¿acordeón? Acordeón porque uno aquí dice acordeón, entonces toca vallenato. Eso. Entonces, Qué bueno aclararlo. Ese acordeón tiene teclas a la mano derecha y botones al lado izquierdo. Sí. Y eso era los teclados de las orquestas antes. Sí. Alfonso Aya. Sí. Doña Hilda Aya me fue la que mi profesora de acordeón. Que eran los que tocaban en el Club San Fernando.
Y por eso... Música de Galán, de los melódicos, de Lavillos. Sí, exactamente. Y el instrumento melódico era el acordeón y los saxos. Aún hay, hoy en día, en los mariachis mexicanos, unos acordeones que parecen que hacen todas las notas de los mariachis, el acordeón solo, y lo cantan y parece de verdad. Me parece de verdad. Bueno, entonces empecé con el acordeón A los 8 años. a los 8 años. Después, mi papá, un músico frustrado, muy buen oído, una hermana de él fue profesora de piano en Bogotá. Llevó piano a la casa, tenía que comprar piano. Entonces, yo sacaba medio la melodía, pues ahí. Jorge, en esa época, por ejemplo en Popayán, conocí varias casas donde tenían piano. O sea, tener piano daba estatus en esa época. ¿Igual le ocurrió a ustedes? Más que O sea, tener piano era tener cierto caché ante la sociedad. No, esa era una diversión para mi papá, porque él se sentaba a tocar. Él sí se sentaba pleno y se sentía realizado. Sí, correcto. Él nunca, cuando yo tocaba el acordeón después de viejo con él, papá, vamos a tocarlo por do mayor. ¿Y cuál es el do? Ese que queda aquí. Yo no sabía que era un do. No, es que a mí me sorprende porque hay unos magos de la música por oído. Jorge Gómez. Y uno dice, ¿esto ¿cómo es? Jorge Gómez, Jacobis, es un tipo, yo le digo tocando por pasos Sáquenme la sostenidos. duda, Javier, Jorge, porque cuando uno dice, yo aprendí por oído, ¿cómo se puede retener? Porque vi un concierto y vi que el director dirigía, pero nada de partitura, el director. Y los músicos sin partitura, una maravilla. ¿Cómo se concibe eso? O sea, ¿cómo lo interpretan ustedes que son músicos? Es una habilidad. Y ahí se puede improvisar y algo sin que nadie Es una habilidad que Dios nos dio a los que tocamos esto. lo interrumpía. A los 8 años toca usted acordeón. Después llegó el piano a la casa y entonces los niños al conservatorio. Y el niño Jorge Grau al Yo conservatorio. fui el mayor y mis dos hermanas al conservatorio. Los tres estábamos en el conservatorio. Una se dedicó a la guitarra, la otra al piano, y yo en el conservatorio. Y ahí no se conformó el trío Grau. No. No. Cuando ya entra uno en la edad del to be or not to be, que son los 15 años. ¿Ah, sí? Sí. Pero para la mujer. Pero- Decía yo, hombre, yo puedo hacerle una similitud a mis clases de piano, a ver cómo las cojo en la guitarra. Entonces me compraba una guitarra y yo me ponía a ver a grandes artistas de guitarra. Ah, esto es un la, esto es un miedo. Pero es que de las personas que he entrevistado, que han sido músicos, me dicen que el instrumento del piano lo marca todo, pero que después del piano la guitarra. Tienen todas las tonalidades, o se pueden obtener todas. Todas. En la bandola igual, Javier. La bandola, el que en el piano, pienso yo, O sea, Jorge me confirma. acompaña. Mano derecha, ¿no? Que Es la mano derecha. Es la mano derecha del piano, la parte melódica, No es armónica. no es armónica. No es armónica. Sí. Bueno, entonces ya estamos Ya estamos rayando los 10 años. rayando los 15 cuando cogí la guitarra. Ya. Entonces yo cojo el acordeón, el piano, la guitarra. Pero se defiende el- con todos esos todo. instrumentos. Este es un prodigio, señores. Aquí tenemos a Jorge Grau. Mire, lo que no me van a perdonar, dígame, Te Javier. agrego algo, ¿no? Otra cosa que me faltó fue que pues, yo estuve también en el conservatorio de Cali, Sí. tuve unos buenos años, además pasé por el violín. Ah, también. También hice violín con una profesora muy conocida para su momento, Isabel Ovirne de Viller, casada con Kurt Viller, que inclusive también violinista de la Sinfónica y profesor del conservatorio. Inclusive Kurt además era profesor mío de inglés en el colegio. Ah, bueno. Simpática cosa. ¿Y era buena profesora? Sí. Bueno, pero En el fíjese mejor usted sentido. hacia dónde va la picardía de este hombre, que yo dije si era buena profesora entendiendo el tema de la música. Sí. Pero este se puso a pensar otra cosa. Mire, lo que no me van a perdonar los televidentes es que yo les siga preguntando cosas. Primero, descréstenme a los que nos están viendo. ¿Cuál es la melodía en donde ustedes se conjugan perfectamente para que la gente diga, opa, esto es música? Vale. ¿Cuál tema, Jorge? Vamos a tocar de Cristancho, Cristancho. de Francisco Cristancho, Bachué. Bambuco. 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 Pues bienvenidos, jóvenes.
como chue o lo... Ah, ¿Ve? ¿A chue? por la menor. Por lo menos. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Estamos con Arabescos. Bravo, el aplauso lo doy yo como si fuera una ovación de gala. Y en la medida que ustedes estaban interpretando, este hombre seguía el ritmo con los pies, usted estaba muy concentrado en la bandola. Cuando usted hace parte de las tunas, ¿qué lo llevó allí, Javier? Porque lo he visto como muy entusiasmado cuando conforman esos grupos y en donde la bandola, al igual como lo hacen en Sevilla, Sevilla Valle, que hacen el Festival de la Bandola, ese instrumento se destaca dentro de la cantidad de instrumentos que existe, se destaca ¿por qué? Usted me va a hacer énfasis, oiga, ya está interpretando también el teléfono, eso aquí es un trío, pero bueno. Hablemos de la bandola mientras él arregla. Además ya lo acabo de pillar. El número privado. Sí. Como quien dice, bueno, muy bien. Bueno, Hágame el favor la cámara que lo pille. Dele. Cójalo muerto de risa. Míralo. Y todavía no se ha dado cuenta que él lo ha llamado allí. Pero si mire, si esperaba la llamada. para que le da la primera dama. ¿Oiga? ¿Cuántas tiene? Porque él dice la primera dama. Si dice uno la primera dama es porque hay una segunda. O si no sería la una. No, bueno, no nos enredemos. No nos enredemos. No.
que después no puedo mostrar el programa en la casa. A ver, Javier, le hice la pregunta de la bandola porque, de verdad, usted se concentra, o sea, siente lo que está interpretando. Y este hombre seguía como el compás. No, pero te voy a contar algo, Sí. perdona que te... Dele. Yo siempre he dicho que este instrumento suena bien cuando está bien acompañado. Y bien acompañado es con un maestro como Jorge. Jorge, Sí, entonces viste que me concentraba, pero Total. yo estoy escuchando cómo va el Señor. Porque si Él me hace un mal acompañamiento, me descuadra. también. Claro, porque esto es una... Esa es pregunta para la audiencia, hombre, para la teleaudiencia. Cuando ustedes, digamos, fallan o se equivocan, enseguida entra la improvisación. ¿Se dan cuenta ustedes como músicos y uno no? O sea, ¿cómo reaccionan ustedes cuando hay algún defecto o hay algún inconveniente? Eso lo da la vida. Los Eso, años, uno lo llama cancha, ¿no? Cántaro. Cancha. 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 Tener Cancha, sí. cancha. A tener cancha. Tener sí, cancha. pero- Uno se equivoca. Ustedes tienen cancha con los ignorantes como yo. Sí. Pero cuando hay un auditorio en donde dicen Se ustedes, equivocó. Ah, sí, claro. Eso sí. Por eso yo siempre soy muy rígido en mis presentaciones y me gusta no, hacerlo la bien, verdad es que lo que ustedes acaban de hacer, porque uno no sabe allá quién sabe. Hay mucha gente que a veces asume que dentro del conglomerado, como decimos nosotros, todos son sordos. Y resulta que no. Hay gente que sabe y dice, uy, ese se equivocó aquí, se le fue la nota aquí. El guitarrista hizo la armonía que no era. no, eso es cierto. O sea, cuando no hay entendido, yo creo que ustedes pueden equivocar 1000 veces, pero cuando el auditorio exige, allí no hay perdón. ¿Qué hace usted cuando hay una equivocación, Jorge? Sigo adelante. Sigue adelante. No, paro. Tengo entendido que un violinista en plena presentación se le rompió el violín y él siguió. No sé si conocen esa historia. Sí, claro. ¿De quién estamos hablando? No me acuerdo el nombre, pero sí, siguió hasta con una cuerda. Con una cuerda. Bueno, eso es lo que cuentan. ¿Eso es posible? Posible. ¿Sí? ¿Que termine con una sola cuerda? Sí, no tiene que, no le da para tocar todas las notas, pero sí llevar una melodía. Por ejemplo, aquí yo puedo tocar con Jugar con eso. Con esa sola cuerda. una cuerda. Pero en ¿Y cambio eso? aquí se tocan las mismas notas en diferentes cuerdas y da más armonía. Pero eso ya es otro tema. Y en la bandola para lo mismo. A ver. A mí me ha pasado que se me han ido las 3 primas. Sigo tocando con el resto. Obviamente eso ya es el trasero. Bueno, ahí es más que cancha. O sea, ahí ya le pueden llamar 3 veces cancha que... Sí. Pero la gente se entera, o sea, el grueso del público que los está apreciando, se entera de que ya no suena igual o ustedes manejan el asunto No, uno con la cancha que tienen Uno lo maneja. Uno lo ¿sí? maneja, uno lo y maneja. nadie se da cuenta. Ya. Bueno, todavía no nos va a decir quién lo llamó, ¿no es así? Mire, a mí cuando me reaccionan así, yo no dudo un minuto de quién puede ser. Y el otro celebrando. Bueno, pues toquen algo que coincida con lo que acaba de pasar. Esto es una melodía de amor lo que tienen que hacer ustedes. Entonces, chica, ¿sí? Vamos a tocarle un bambuco, como nosotros lo llamamos, hermano del anterior, que es del mismo compositor. Se llama Bochica, ¿cierto?
Cuando ustedes se miraron, era para decir fin. ¿Sí? Uno presume que es eso. Pero quiero preguntarle a Javier, cuando él conforma o hace parte de las tunas, la importancia de la bandola no es la que más lleva, digamos, el peso de la melodía. ¿Cuál es la interpretación de una tuna sin una bandola? No tiene sentido. ¿Podría haber? Depende del arreglo de las canciones, ¿no? Hay canciones que generalmente no arrancan con bandola, sino arrancan con solistas. No, de ¿cierto? acuerdo, pero la Pero- bandola es como Pero fundamental en una Es un tuna. elemento fundamental en ese tipo de agrupaciones. Claro, ¿cierto? la bandola. La bandola, en España es la bandurria, el laúd, ¿cierto? En España. Bueno, como yo sé que ellos están afanados, sobre todo Javier que tiene una cita médica, me dicen que debemos interrumpir, más que interrumpir, como yo disfruto de lo que están haciendo ustedes. Yo quiero alargar un poquitico esto, porque lo que están haciendo apenas va en la mitad. ¿Y por qué digo que en la mitad? Espérese, tenga paciencia. Porque faltan tantas preguntas y sobre todo esa entrevista que sale del alma, en la que está el instrumento aquí, pero el que está interpretando es el de atrás y el que está, digamos, trabajando. Ustedes deben tener historias. Sí que se ría, mi querido Jorge, pero es que ya estoy intrigado. Jorge, ¿cuántas serenatas de amor han ido en esta guitarra? Ave María. Bueno, diga. Desde que la historia viene de los 15 años, La misma pregunta la voy a hacer a Javier. cuando a mí me decían los amigos, hola, ¿por qué no llevas el piano? No, que no me puede llevar. Entonces yo el acordeón. También llevaba el acordeón, pero entonces ellos querían guitarra. Entonces yo toqué aprender guitarra, entonces ¿sabe con qué me pagaban? Con un caneco de aguardiente. Pregunta para los dos. ¿Cómo influye el trago en ustedes que interpretan la música? Ojo, no tan arrabalera, pero sí música clásica, sinfónica, música rítmica y sobre todo respetando, hombre, la esencia de lo que es un bambuco, lo que acaban de hacer. El alcohol ha sido, digamos, la inclinación de muchos cantantes. Por fortuna ustedes no cantan, pero con el trago se toca mejor o no. Jorge canta. No. A ver, hay que tener una disciplina. Y sobre todo en presentación. Cuando estamos en la calle o en la casa, en una reunión de amigos, hágale. Pero si yo me estoy presentando, yo me debo a un público y le tengo que darle respeto. Eso está claro. O sea que saben distinguir dónde están. ¿Javier le gusta el traguito? ¿Ah? ¿A Javier? Me gustaba ya, ¿no? Oiga, pero están hablando en pasado. Sí. Bueno, pero yo pregunté por las serenatas. ¿Cuántas? No, pues es que no son incontables. Eso. Incontables. Usted ya se califica como un hombre conquistador con la guitarra. No, la verdad es esa. Ustedes saben que la música atrae. ¿Cuántas novias han tenido a través de sus instrumentos? A ver. A mí me decían que lo único que en la vida tenía que tener una guitarra y una estera. Oiga, pero este hombre está de frente. Es mi amigo, ese es mi amigo. Es su amigo. ¿Y usted va de acólito o va de suplente? No, yo he sido muy espiritual. Bueno, es mejor seguir hablando de música que empezar a escarbar la vida privada. Cuando ustedes les piden temas musicales y no los tienen en el repertorio, ¿se la ingenian o cómo actúan, cómo reaccionan? Cuando les dicen, a ver, ¿cómo se llama? María Rosa. Entonces, ¿qué hacen ustedes? No, María Rosa no, pero Rosa María sí. Algo así. A ver, ¿cómo han salido de esos apuros? A ver, cuando uno no se sabe la canción, uno fácilmente no la sé. No la escucha. No está en el repertorio. No la he escuchado. Pero tenemos algo que se parece o puede servir para la ocasión, o sirve para la ocasión. Bueno, como que, qué bueno que nos den esta explicación para los televidentes. Sí, no toco esto, pero lo reemplazo con esto. Sí. ¿Hay alguna música alegre, estilo vallenato? Porque esta guitarra dice que ha tocado de todo, o el acordeón es el que ha tocado de todo. Esa música movida, esa música alegre, ¿la pueden interpretar usted con estos dos instrumentos? Sí, se puede, claro. ¿Como cuál?
A ver. Hagamos un pedacito, por ejemplo, de... Dame tu José. Dame tu mujer, José, dime cuándo me la darás. Dame tu mujer, José, dime cuándo me la darás. Tú eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar. Tú eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar. Ay, Joselito, no llores por esa morena hermosa. Ay, Joselito, no llores por esa morena hermosa. Acuérdate cuando dolores de tu alma casi la destroza. Acuérdate cuando dolores de su alma casi la destroza. Oye, Joselito, dame esa muchacha, que la porque tiene la vida muy risueña. Oye, Joselito, Dame esa muchacha. oye, porque tiene la vida muy risueña.